Yo no estoy viendo. Bueno, seguimos con la segunda parte. Oferta y demanda. Les dije que es un enfoque que lo vamos a mantener durante toda la materia. Es una pregunta clavada de examen. Las dos primeras gestiones que se tienen que hacer en una gestión integrada del recurso hídrico es gestionar la oferta y la demanda. Por eso hay la balanza romana, porque tiene que haber una muy buen equilibrio entre cuánta agua tengo, dónde la tengo y cómo la tengo, y cuánto uso necesito, cuánta población existe, cuántos animales tengo, cuántas hectáreas de cultivo necesito regar, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está el uso, la demanda, y por otro lado está la oferta, la cantidad en tiempo y espacio de agua. Entonces tiene que haber un balance. Generalmente no existe ese balance. Entonces, en función de ese desbalance es que existen los conflictos hídricos. Y desde hace muchos años se empezó a hablar de una crisis hídrica. Y generalmente el problema de la crisis hídrica no es el agua, no es el problema de falta de agua o tener agua contaminada, sino un problema del hombre, de la humanidad. Porque gestiona mal sus recursos, crece en forma desordenada, no planificada, ¿no? Con un subdesarrollo, no en forma armoniosa con la naturaleza. Entonces genera este desbalance y esta crisis, ¿no? este conflicto. Estos conflictos pueden llegar a ser bélicos. ¿Sí? Existen en la historia muchas guerras que han comenzado por pelear el uso de un recurso hídrico, ¿sí? O un recurso natural. La formación gasífera, por ejemplo, ¿no? en la zona de Gaza, por ejemplo. Las grandes ciudades, como les dije, en sus inicios, se remontaron en las orillas de los grandes ríos. Entonces también marcaban sus límites territoriales en función de eso. Y si yo, mi ciudad, mi sistema, mi civilización estaba aguas arriba de otra, esa que estaba arriba tenía todas las de ganar en un conflicto porque le cortaba el suministro o se lo contaminaba. Entonces, desde la antigüedad que existen problemas con el agua, pero en la edad moderna la crisis hídrica se ha ido por el lado de la falta de desarrollo sostenible, entendido en primera instancia como la garantía de tener los mínimos derechos de infraestructura, de agua, de cloaca, de vivienda, los mínimos derechos del hombre, digamos, en una sociedad civilizada, no son garantizados por falta de planificación. Entonces se generan estas crisis. Entonces, desde hace muchos años, con un planeta por ahí un poco más ordenado en términos bélicos que en otras épocas, donde la guerra era más inminente, y después de muchos tratados de paz y muchos acuerdos internacionales, de los cuales Argentina forma parte desde hace muchos años en acuerdos debido a conflictos de límites o de recursos. Estos acuerdos han ido avanzando y un gran hito en la historia de la ciencia ambiental fue una reunión en Mar del Plata en el año 1970 o 77, no recuerdo, 70. Una cumbre científica donde se empezó a reconocer al ambiente como parte del desarrollo. La incorporación del ambiente como ciencia es muy nueva, es nuevísima, porque antes el ambiente no se lo reconocía como tal. Y hoy entendemos que es parte de ese sistema. Entonces, de esa cumbre ambiental importante que se dio en nuestro país, en Mar del Plata, en la década del 70, hubieron muchos más. La segunda más importante fue la cumbre de Río del año 92, y después hubieron muchas más, y a medida que se avanzaba en el entendimiento de cómo funcionaba este ambiente y el hombre,
y cómo el hombre degradaba ese ambiente, etcétera, etcétera. Una historia que conocemos hoy en día un poco más, al menos incipientemente. Por ejemplo, la teoría del cambio climático es una teoría, ¿sí? Yo siempre a los alumnos les digo que hay otra cara, otra explicación del fenómeno que no se conoce mucho. Y hay que conocer las dos caras a profundidad para realmente tomar partido. Porque si yo me dejo influenciar por una sola corriente que tiene mucho más peso político y propaganda, y me voy a quedar con una realidad. Y voy a ser mediocre si entiendo esa realidad sin saber la otra. Entonces yo siempre los voy a instar a que escuchen las dos campanas de cualquier conflicto. Entonces, volviendo a la crisis del agua y estos acuerdos internacionales, es algo histórico, pero es importante que sepan la génesis de dónde viene. Se han hecho muchas cumbres mundiales, donde Argentina forma parte desde hace muchos años, y en la década de los 90, luego de un proceso de transformación legal importantísimo, nosotros cambiamos la Constitución en el año 1994, como país tercermundista fuimos pioneros en incluir en nuestra Constitución derechos ambientales. También lo vamos a ver con algún detenimiento cuando veamos temas jurídicos, pero es importante que lo conozcan, digamos, que sepan la Constitución y qué artículo de la Constitución vincula directamente a cuestiones hídricas. Entonces tenemos derecho a un ambiente sano, esa es una incorporación en el cambio constitucional del 94, y fuimos, como le digo, pioneros. Después se cambiaron constituciones de otros países y fue entendido más la legislación ambiental per se. Entonces, en los 90, internacionalmente se acuerda los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que básicamente eran 8 objetivos que están ahí indicados. La gran problemática mundial en esa época era la pobreza, el SIDA. Hoy no se habla del SIDA como se hablaba en los 90 o fines de los 80, que era una gran crisis. Hoy se habla del coronavirus, hoy se habla de otras cosas. Entonces, para entender la génesis de esto hay que remontarse a esa época, y básicamente eran acuerdos internacionales, metas comunes, para que todos los países apuntaran sus planificaciones en una línea sostenible, digamos, que incluyera las grandes crisis mundiales y las generaciones futuras, ¿no? Y el ambiente está muy metido en el medio, ¿no? Y el agua, en los objetivos del desarrollo del milenio, no estaba tan evidenciada. Por ejemplo, se hablaba de controlar la pobreza extrema, el hambre mundial. Si yo otorgo agua a una comunidad con pobreza extrema, voy a erradicar la pobreza extrema, porque necesitan el agua para llegar a eso. Mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil. ¿Qué pasó? Tengo ahí a Jorge Porqueres que está con el audio abierto. Y tuvo 15 años ese desarrollo de los ODM. Argentina avanzó en cumplimiento de algunas de las metas, y a partir del 2015 se mejora ese acuerdo y se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que al 2030 deberíamos, todos los países, más de 170 o casi 200 países, acordaron cumplir ciertas metas, ¿no? Y lo interesante, y por eso la inclusión de estos ODS en nuestra cátedra, es que están particularizados varios objetivos que tienen que ver con el agua directamente, ¿no? El ODS 6 es relacionado al agua limpia y el saneamiento, acá donde se incorpora el tema del concepto de agua segura. Hay un ODS de acción por el clima que tiene que ver con los eventos hidrometeorológicos extremos, o sea que el agua también está ahí presente. El tema de productividad también está el agua presente, el fin de la pobreza y el hambre cero también. Bueno, pero tiene uno específico del agua, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un indicador es dotar a la población
de agua y saneamiento, de distribución de agua potable, superior a un tanto por ciento, vamos a ver los porcentajes de dotación en Argentina y en Mendoza, y vamos a ver la gran diferencia que existe con la dotación de cloacas. Siempre hay mucha más cobertura de agua potable que de saneamiento. Pero existen realidades que cuando yo era estudiante de esto, la entendía como una realidad lejana, ¿sí? Ver este tipo de letrinas y conocer o entender que la mitad de la población mundial no tiene acceso a un baño, les tiene que hacer un choque en la cabeza, ¿sí? Al menos decir, wow, 2.600 millones, este es un valor viejo, del año 2000, 2005, 2000, 2005, donde la población era mucho menor que hoy en día. Pero decir ya el 50% de 10 personas, 5 no tienen baño, es un golpe duro, ¿no? Pero yo siempre lo interpreté como una realidad muy externa, muy lejos de mi realidad. Porque gracias a Dios tuve la suerte de nunca ir a un baño de ese tipo. Pero con el desarrollo profesional uno se va encontrando con realidades más cercanas y sin ir más lejos, sin cambiar de provincia, en comunidades o asentamientos informales de la misma ciudad de Mendoza, detrás de La Favorita, por ejemplo, existen asentamientos que fueron urbanizados hace muy poco, pero todavía quedan algunas villas que tienen este tipo de carencias, ¿no? Tanto de saneamiento de efluentes como de agua, acceso al agua. Este tipo de imágenes. Incluso trabajadores rurales, los trabajadores golondrinas, generalmente tienen que trabajar y utilizar este tipo de Claro, sí, tal cual, es muy buen recintos ejemplo, Sabri. sanitarios. Sí, sí, es muy buen ejemplo, Sabri. Y es una realidad que vivimos y la ignoramos. Y respecto al agua, al acceso a fuentes mejoradas de agua, es otro sinónimo de agua segura, ¿no? Fuente mejorada de agua, que no significa agua potable, ¿no? Es un pelín más menos, pero una de cada 6 personas no tiene acceso al agua segura. Una de cada 6. Es un porcentaje muy alto. Y ahí está la clasificación de qué se entiende por agua mejorada y qué no. Después léanlo tranquilos, pero básicamente otorgar agua, incluso potable, en camiones cisterna, no es agua segura. Y esto es una inclusión que se hizo específicamente para que los organismos, los estados, no quieran cumplir estos objetivos que se proponían dotando agua en camión cisterna, porque no garantiza ninguna seguridad, ¿sí? Porque cambia el color político y a ese barrio no le entrego más agua en camión cisterna. Y esto es una realidad que pasa hoy en los municipios. Hoy los municipios atienden necesidades de agua y obviamente tienen camiones y flotas de camiones que reparten agua, pero no es agua segura. Y esto es algo que yo inclusive lo he dicho en consejos deliberantes y la gente se sorprendía. Los concejales, que no tienen idea de este tipo de cosas por ahí, o los mismos funcionarios de un municipio, o ingenieros civiles que no han tenido o no han pasado por sustentabilidad del recurso hídrico, ellos pensaban que estaba bien, por ejemplo, entregar agua en camión cisterna, como que es un deber del municipio, y le estás garantizando el acceso al agua a la comunidad. No, internacionalmente está fuera, porque justamente es fácil dar agua de ese tipo, pero no le garantiza una correlación con el tiempo y no es garantía directa. Después hay un tema con las mujeres. Las mujeres tienen un rol fundamental en la asignación y provisión de agua. También es una realidad que yo siempre la veía lejos. He tenido cursos de género
y agua en Bolivia, y con personas de distintos países latinoamericanos, donde existen mucho más esta realidad que vemos acá más africana, ¿no? Pero por ahí entender que una mujer pueda llegar a gastar media hora en ir a recolectar un cubo de agua y casi 4 horas en todo el día para proveer de agua, de una mínima cantidad de agua para su familia, es una realidad dura. Por ahí en nuestras zonas, en el secano, ¿no? En la valle, la podemos llegar a ver en Alvear, en poblados bien alejados. El acceso al agua es todo un tema, y generalmente la que se encarga de la provisión es la mujer. Otro problema dentro de la gran crisis hídrica global son los niños. Este número también está desactualizado, hoy en día es mucho más, pero este número de por sí solo ya asusta. 400 millones son los niños que tienen una disminución de la capacidad cerebral de aprendizaje debido al consumo de agua contaminada. Ahí vemos los problemas de agua y saneamiento en función de los continentes, digamos, ¿no? Entonces, vemos que Asia y África son los continentes que más problemas, más gente tienen con problemas. Asia, más que nada por su población. Vamos ahora a ver enseguida la distribución de población mundial para tener una idea de por qué Asia y África son los más comprometidos respecto a la crisis hídrica o al acceso al agua. Nosotros estamos en un 6 y un 5% de representatividad total. Respecto de la oferta, ahí recién estuvimos hablando mucho de demanda, ¿sí? La demanda es el uso que le vamos a dar al agua. Ahora, viendo la otra campana, el lado de la oferta, nosotros tenemos que entender que el agua que vemos, que básicamente el agua dulce que vemos, que básicamente es la que está presente en la nieve, en los ríos, en los embalses, tiene una fracción de 3 o 4 10 milésimos porcentuales respecto del agua total del mundo. Y es un porcentaje muy, muy efímero, porque si consideramos que del 100% de agua que existe en el planeta, más del 97% está en los océanos, o sea que es salada, me la puedo consumir en términos normales, porque existen técnicas para desalinizar agua de mar. De ese 3% de agua dulce presente en el mundo, la gran parte está congelada. Está presente en los casquetes polares o glaciares, cerca del 80% de eso. De ese 3%, el 20% de ese 3% es agua subterránea. Ya es un número grande. El 3%, el 20% del 3%. Y de ese 3%, el 1% es agua superficial, ¿no? Disponible, accesible. Es decir, que está presente en los ríos, yo la puedo tomar, la puedo derivar. Pero de ese 1%, del 3%, el agua superficial se puede dividir. La que está presente en los lagos, que casi abarca la mitad, 52%. La que está presente en la humedad del suelo, 38%. Imagínense, casi la misma agua que está en los lagos está presente como humedad del suelo. Es un volumen importante. Y me queda un remanente muy chiquito, de apenas el 2%, sacando el agua atmosférica, ¿no? La niebla, el agua de la atmósfera, que ocupa un 8%, del 1%, del 3%. Si ustedes multiplican esos porcentuales, le da el porcentaje de cada una de esas partes. Entonces, el 1% de ese 2% que estaba liberado, el 1 se lo llevan las plantas, el sistema radicular, o sea que yo no puedo acceder. Y me queda el 1%, del 1%,
del 3%. Entonces es el 3 por 10.000% de todo el agua dulce del planeta. Entonces, es una fracción muy, muy chiquita. Respecto a nos vamos ahora a la demanda, al uso. En el uso, el principal consumidor y detractor del ambiente somos nosotros. Desde que nacemos contaminamos. Cuando vamos al baño contaminamos. Cuando nos lavamos la cara contaminamos. Cuando tomamos un té contaminamos. Siempre contaminamos. Mientras más somos, más contaminamos. Entonces, bueno, el gran problema de la humanidad es el hombre, ¿no? Acá yo les dejo la población mundial, al día 1 de marzo, es de 7.867 millones. Casi 8.000 millones, ¿no? Y es un número que crece exponencialmente, ¿no? Acá vemos una curva desde el año 0, o el año 400, siglo IV a.C., en millones de personas, ¿no? Y como vemos, un crecimiento exponencial. De acá sale el tema del cambio climático y una conferencia de Al Gore, con el cual ganó un premio Nobel, porque demostraba que la curva de crecimiento era muy elevada y que el responsable del calentamiento global lo producía las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de una década. Y esa era una hipótesis, ¿no? Entonces lo que llamaba la atención del discurso de Al Gore era la última parte de la curva, digamos, que se paraba casi vertical. Fíjense que en el año 2005 éramos 6.500 millones, quizá un poco menos, y hay una proyección al 2050 de 9.000. Al 2021 estamos ahí, 7.500 contra 7.800, ¿ven? Que ya le estamos pasando esta predicción. Después, valores para que vean con detenimiento, valores interesantes, esperanzas de vida, cuántas personas nacen y mueren por día. Acá abajo les dejo un link, véanlo, es interesante, el Country Meters porque muestra la población, una estimación de la población diaria, y ahí van a ver cuántas personas nacen y mueren por día, cuántas personas están sin agua potable en Latinoamérica, en el mundo, cómo se distribuye, de 10 personas, si el mundo fueran 10 personas, 6 son asiáticos, un europeo, un latinoamericano, y se concentra la riqueza muy desbalanceadamente. La relación de género, la alfabetización, bueno, valores que nos deben alarmar. Esta otra forma de ver esta disponibilidad del recurso hídrico, cambian un poco los porcentajes, son estimaciones mundiales, son difíciles de hacer estos balances hídricos mundiales, sacar este porcentaje. Son estimaciones, pero básicamente dice lo mismo. 97% salado, 3% dulce, de este 3%, el 70% en hielo, 30% subterráneo y menos del 1% dulce. De ese dulce, la mayoría está en lagos, o pantano es la humedad del suelo, y el río 2%. Repetimos el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico está conformado por flujos, ¿sí? Es una circulación que no tiene inicio ni final, permanente, renovable. El agua es un recurso renovable, es una acepción bastante vieja, hoy se discute mucho eso. ¿Por qué? Porque yo la contamino, es decir, esta ciudad que está acá, esta industria que está acá, hace uso del agua, es decir, ingresa un flujo en el ciclo hidrológico, no natural, antrópico, hago una toma, me llevo un caño, un canal, la uso, y el desecho, el efluente, lo vuelvo a volcar al sistema hídrico natural. Entonces agua abajo contamina. Esta ciudad, sus excretas, sus efluentes cloacales, la mayoría de las ciudades costeras tienen sus emisarios superficiales, subterráneos, subacuáticos, digamos, drenan abajo del mar.
un par de kilómetros nomás, Berazategui, uno de los grandes plantas de AISA en Buenos Aires, tiene sus emisarios, no me acuerdo si serán 1500 metros. Y drena ahí, el crudo, agua bruta. Y obviamente el mar tiene una capacidad de dilución impresionante, pero bueno, estoy contaminando. ¿Sí? Entonces estoy dejando de hacer renovable ese recurso si yo ingreso la variable calidad dentro de la categoría del recurso. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos procesos, este ciclo, es fácil de explicar, arrancando en cualquier lado. Generalmente se arranca explicando desde el mar. Falta algo muy importante acá, que es el sol. ¿Sí? Sin el sol no existe este ciclo, porque el sol es el que produce la evaporación del mar. La evaporación del mar y las diferencias de presión producidas por radiación solar van a hacer que exista un flujo atmosférico, un flujo de nubes hacia el continente. La mayor parte precipita, ¿no? Gran parte de lo que evapora precipita entero en el mismo mar, y el resto circula atmosféricamente hacia los continentes, descargando en forma de precipitación, e incluso llegando a las divisorias de aguas continentales, nuestra cordillera, en la cual la precipitación, en función de la orografía o la temperatura, va a ser sólida, precipitación sólida, o sea, nieve. Mucha de esa nieve se puede almacenar, se puede congelar y formar parte de los glaciares. Un glaciar es positivo su balance de masas cuando tiene una cantidad de precipitación superior a lo que sublima. Entonces, si lo que sublima es menor a lo que me precipita, el glaciar adquiere masa. Lo que no hace masa en un glaciar va a fusionarse. La nieve se fusiona y genera escorrentía superficial. Esa correntía superficial empieza a bajar del continente, en el medio y en cualquier lado puede empezar a infiltrar, ¿no? A través de formaciones geológicas, y arrancaría una rama subterránea del ciclo hidrológico que tiene una diferencia enorme respecto de la atmosférica y de la continental en términos de su velocidad. Es decir, la velocidad de este flujo es 10.000 veces más lento que la velocidad de este otro flujo. Vamos a ver velocidades de flujo para que tengan una idea. En el camino, a medida que baja hacia el océano, los ríos van evaporando, las plantas van tomando agua y van transpirando, entonces se habla de una evapotranspiración como pérdida. Estos flujos pueden tener un signo positivo o negativo en función de qué quiero estudiar yo. Si yo quiero estudiar la necesidad de riego, cuánta agua le tengo que entregar a este cultivo, representado por esta mancha de árboles, necesito saber cuánta agua viene por el río y cuánta agua pierde la planta por evapotranspiración. Entonces, ahí yo mismo dije, pierde. ¿Cuánta agua pierde por evapotranspiración? Entonces, ese flujo va a ser negativo. Y si llueve acá mismo, en un flujo contrario va a ser positivo. Entonces, una lluvia es positiva para la necesidad de riego y es negativa para para la necesidad de riego, la evaporación. Pero si es al revés, si yo estoy pensando en términos bueno, no se me ocurre el ejemplo, pero se puede dar el caso al revés, digamos, que un flujo cambie de signo en función de dónde me pongo. Lo mismo pasa con el flujo subterráneo. Entra, sale o positivo o negativo. Este es otro flujo, otra forma de representar el ciclo hidrológico. Básicamente es un corte, estamos viendo un corte longitudinal. Acá tenemos el nivel de base, ¿no? Otra terminología que se usa mucho. El nivel de base de este sistema es este punto. ¿Por qué? Porque esto puede estar representándome la cuenca, esto me puede estar representando un río principal al cual esta cuenca drena, entonces el nivel de base va a ser ese punto. Y yo tengo distintos flujos.
Fíjense que cada vez que yo hago un zoom de este ciclo hidrológico, puedo ir entendiendo, discretizando más, ¿no? Voy a tener un flujo por escurrimiento superficial, alguna zona se va a detener, van a haber pequeñas retenciones o abstracciones iniciales. Entonces es una abstracción, fíjense, si yo hago un balance hídrico en este punto, y quiero ver cuánta agua entra por acá, cuánta se va, cuánta llega por abajo, cuánta agua llovió, y yo incluyo las abstracciones iniciales por detención superficial, eso lo tengo que descontar, porque se queda ahí y no llega acá. Entonces ese valor va a ser menos, ¿entienden? Y si yo quiero hacer el balance acá, la evapotranspiración va a descontar y la precipitación va a sumar, y así, ¿no? Bien, avanzamos un pelín más y cortamos a las 7. Entonces, el sol les dije que... Son las 7 menos 1 minuto, Gustavo. Bien, bien. Hacemos el corte entonces. Hasta acá, me quedan 3. El ciclo del agua a escala planetaria, dijimos entonces que el sol tiene una importancia fundamental porque mueve estas masas de agua. El ciclo hidrológico es un modelo, se los dije también, es simple, es continuo, sin principio, sin final. Lo complejo son los procesos individuales. Cada flujo, representar cada flujo es difícil, ¿no? Interpretarlo como parte de un todo también es difícil. Entonces, esa complejidad es lo que estudia la hidrología. ¿Qué más les puedo decir? Esto es una hipótesis que yo discutía o argumentaba que no. El volumen total de agua en los distintos reservorios permanece esencialmente constante, ¿no? Y tiende a renovarse continuamente. Entonces yo le dije que este concepto de recurso renovable está siendo discutido últimamente, ¿no? El ciclo se desarrolla en distintos medios, ¿no? Les dije un poco las 3 fuentes principales, y hay grandes intercambios temporales y espaciales. Cumple un ciclo, son transferencias en distintos medios, atmósfera, suelo, ¿no? El mismo agua. Es el vehículo fundamental para transportar nutrientes, esto lo vamos a ver mucho en agua y desarrollo. Una inundación de un río, que es natural, es muy necesario para un suelo, porque justamente el agua es el que transporta los sedimentos, y estos sedimentos son los nutrientes que necesita la planta. Y si el río no desborda, porque yo hice una presa, voy a secar los suelos, los voy a esqueletizar, el suelo va a carecer de materia, de nutrientes, porque la planta van a absorber toda la capacidad del suelo y no va a reponerse de ninguna manera. Entonces, naturalmente, el suelo se proveía de nutrientes a través del agua, ¿no? A través de las inundaciones, ¿no? El tránsito de este flujo, de este caudal, genera energía, esta energía erosiona, ¿no? Genera un trabajo y este trabajo modela, erosiona la superficie. Es un recurso natural, único, escaso. Entendemos esta escasez desde la oferta, como analizamos volumétricamente la oferta. Entendimos que es muy escaso, porque el agua dulce es una fracción muy pequeña del total de agua, ¿sí? Así todo es un montón de agua, son miles de kilómetros cúbicos de agua que existen, pero comparado con toda el agua es muy chiquito. Es indispensable para la vida, vimos las relaciones con el agua y la salud, mencioné la necesidad con las actividades de desarrollo, producción. Es un volumen fijo, lo dijimos y lo controversiamos un poco. Es permanente, en movimiento. Bueno, el conjunto constituye una sola unidad. Esto es importante, lo que está en rojo, el conjunto de todas las aguas constituyen una unidad. Y nosotros básicamente vamos a hacer un foco en eso, en la gestión integral del recurso.
una de las partes que integra la gestión integral del recurso hídrico es concebir a todo el ciclo como parte de una cosa. Es decir, entender que si hay agua superficial, hay agua subterránea y hay agua atmosférica. Bien, vamos a cortar por aquí.